¿Recuerdas la primera vez que fuiste consciente de tu mortalidad? Mi abuelo había fallecido, tenía 8 años y me despertaba aterrado en mitad de la noche sin dejar de darle vueltas a ese concepto tan nuevo para mí, la muerte. El destino común de todos los seres vivos y uno de los grandes misterios del universo. ¿Es un punto final o un punto y aparte? No lo sabemos, pero hay dos cosas que tengo muy claras. La primera, que es inevitable, y la segunda, que es uno de los temas más recurrentes en nuestros mitos, leyendas e historias desde el inicio de los tiempos. ¿Cómo trata el tema universal de la muerte? Es lo que convierte la historia del gato con botas, el último deseo, en una historia inmortal. Y es que no hay nada como enfrentarse a un destino último e inevitable, sumado a un misterio imposible de descifrar, para entender, aunque sea un poquito mejor, la naturaleza de cada individuo y de la humanidad en su conjunto. ¿Cómo enfrentó su muerte? Esa es una de las preguntas clave que nos permiten conocer cómo fue alguien en vida. Una pregunta que suele tener 3 respuestas, a grandes rasgos, tantas como hermanos en la fábula de las reliquias de la muerte que se nos relata en Harry Potter. La arrogancia del hermano mayor Antioch, el miedo de Cadmus y la humildad de Ignotus, los 3 hermanos Peverell. Y en El gato con botas vemos a Gato enfrentar la muerte de las 3 maneras. Ay, vale. Acabemos de una vez. ¡Temenme, tío! No hay nada como la juventud para ser temerario. Beber una jarra de más no me va a matar. Los ahorros que pierda jugando los puedo recuperar. Y cualquier acto temerario como, yo qué sé, comer algo a lo que sabes que eres alérgico o enfrentarte a un gigante de 50 metros de altura, no te produce la más mínima inquietud, porque tienes toda la vida, o las vidas, en el caso del gato con botas, por delante. La muerte es una leyenda urbana, porque tú, en tu infinita arrogancia, te sientes inmortal. La juventud nos hace sentir tan invencibles como la varita de Sauco a Antioch Peverell, con una arrogancia que tarde o temprano siempre es traicionada por el paso del tiempo. Como Gato al inicio de su 9ª y última vida, cuando enfrenta por primera vez a la muerte, con la arrogancia típica de ese adolescente que aún no ha asumido su mortalidad. Lobo se le presenta de la nada, con ese silbido premonitorio. Una túnica oscura que oculta las guadañas del segador, una mirada penetrante, hambrienta, que quiere cobrarse lo que todos le deben y lo que muchos, entre ellos Gato, desprecian, la vida que da por sentada. Lobo no dice quién es, pero no oculta sus intenciones, da muchas pistas y es claro con sus palabras. A pesar de todo, eso no asusta a Gato, al menos no al principio, cuando le encara con su habitual arrogancia, pero pronto las tornas cambian. El reflejo de los ojos de Lobo en las hojas de sus guadañas, cuyo filo separan la vida y la muerte literalmente, empiezan a generarle inquietud a Gato. La seguridad de este empieza a desvanecerse, y durante su enfrentamiento ocurre lo que nunca antes le había ocurrido. La guadaña roza su frente, una pequeña herida, una única gota de sangre, y Gato llega a esa repentina realización. Como cuando caes en la cuenta de que no volverás a ver a ese ser querido que acabas de perder, como cuando eres consciente de que unos centímetros más y esa caída tan tonta podría haberte costado la vida, dando paso a un terror primitivo, frenético e incontrolable que le lleva a escapar, dando paso a el miedo. El miedo a la muerte es una de las reacciones más naturales de un ser humano. Me atrevería a decir que en algún momento todos tenemos que pasar por ello. Al parecer los gatos, o al menos uno, comparten ese miedo. El gato con botas empieza su viaje en la película del último deseo así, huyendo. Como tantas otras personas que temen a la muerte, acaba temiéndole a la vida y a todos los peligros, oportunidades y relaciones que ésta nos depara. Escondido en un lugar de retiro donde sus días se resumen en comer, cagar y dormir. El orgullo enterrado con sus botas, la dignidad perdida tiempo atrás. Perrito es el único que consigue alguna reacción de él, antes de la llegada de Ricitos de Oro y los 3 osos, con las noticias que devuelven la esperanza a Gato, que en lugar de aceptar lo inevitable, buscará esa estrella mágica perdida que permite hacer posible lo imposible, alcanzar la inmortalidad. La estrella mágica, la piedra filosofal, los horrocruxes de Voldemort. Nuestras historias están plagadas de elementos y leyendas fantásticas que buscan eso, conquistar la muerte. Porque es un miedo que afecta a todo ser humano sin importar su condición, también y en especial a los poderosos, que puede que precisamente por tener tantas cualidades, riquezas o estatus en vida, acaban considerando la muerte como la mayor de las injusticias. Por eso buscan cómo conquistarla o trascenderla. Immortality! Take it! It's yours! Y aquellos que buscan trascenderla tienen ventaja, porque parten de la base de aceptarla,
y sabiéndola inevitable, viven buscando cómo dejar su huella en la eternidad, siendo el ejemplo más claro Aquiles, en Troya. Y muchos de los grandes héroes como él, científicos y artistas, han tenido esta motivación de trascender a la muerte. El querer conquistarla, sin embargo, ha creado más tiranos y villanos. Aquí no hay aceptación, lo que hay es miedo. Por ejemplo, Voldemort en Harry Potter. A pesar de pasar de vivir en un orfanato Muggle a ser un talentoso mago con un futuro lleno de posibilidades, Tom Riddle ya buscaba la inmortalidad por cualquier medio desde antes incluso de salir de Hogwarts, aunque eso supusiese acabar con la vida de otros, siendo el miedo la raíz última detrás de ese deseo, lo que le transformó en el temido y todopoderoso Lord Voldemort, pero también en la criatura lastimera que esperaba el tren al más allá en el final de las Reliquias de la Muerte. En Fullmetal Alchemist Brotherhood, el emperador de Sin ofrece su trono a aquel de sus hijos que consiguiese aquello que él no podía comprar ni tan siquiera con toda su fortuna: prolongar su vida. La promesa de inmortalidad de la misteriosa piedra filosofal es lo que atrae a Lin Yao y a Mei Chan a Amestris. Y en esta historia, incluso el objetivo de su villano principal, el Homunculus, tiene la misma motivación, enraizada en el miedo, de romper las limitaciones de su naturaleza, pero esta vez llevándole incluso un paso más allá para suplantar a Dios. En la fábula de los hermanos Peverell, Cadmus trata de conquistar a la muerte pidiendo la piedra de la inmortalidad para traer de vuelta a sus seres queridos. Y el gato con botas parte de nuevo a la aventura con Kitty y Perrito, impulsado por ese miedo para conseguir el último deseo. Es un viaje que ayuda a Gato a valorar a las personas que comparten su vida, pero en el que es perseguido constantemente por Lobo, el terror invadiéndole en cada ocasión. Y como el niño que despierta en la noche buscando consuelo de sus padres, solo el reconfortante abrazo de Perrito es capaz de calmar a Gato, quien acaba sincerándose con su amigo sobre sus remordimientos en vida. A pesar de todo, Gato es incapaz de evitar el terror, el miedo y la impotencia que le invaden al final del segundo acto de esta película, en su segundo encontronazo con Lobo, donde es consciente de todas esas vidas que no supo valorar, cultivando su vanidad, su propia leyenda y descuidando todo lo que ahora le está haciendo sentirse realmente vivo. Pero a diferencia del prisionero, que contempla inmóvil y aterrorizado el descenso de la hoja del verdugo en el cadalso, Gato consigue huir de Lobo una vez más. Pero al huir de Lobo, huye de todo. Vivir huyendo de la muerte no es vida. Lo que me lleva a preguntarme y a preguntaros, cuando es el miedo lo que predomina en alguien antes de su final, ¿es por todo lo que va a perder, por todo lo que no podrá hacer, o por la frustración de haber desperdiciado el tiempo que sí tuvo? Puede que sea una mezcla de las tres, o puede que solo sea el miedo a lo desconocido. Sea cual sea la respuesta, Gato huirá en busca de esa estrella mítica para recuperar sus vidas antes que aceptar que el encuentro con Lobo es algo inevitable. Coraje y humildad. Ignotus, en la fábula de los hermanos Peverell, era el hermano pequeño y sabía que la muerte era inevitable. Por ello, pidió con humildad la capa de invisibilidad, no para conquistar la muerte, sino para vivir su vida y reunirse con esta en su final tras haber vivido plenamente. Y es que algo nos pasa cuando aceptamos que somos mortales. Tarde o temprano, todos moriremos. Algo que nos hace vivir la vida con una conciencia más plena, que nos hace plantearnos qué hacer con el tiempo que se nos ha dado y, más importante aún, cómo afrontar ese tiempo. No podemos escoger el modo, pero podemos decidir cómo afrontar el fin. Porque hay veces que no puedes elegir. A veces el anillo llega a ti y sabes que solo hay un camino correcto. A veces te ves sometido a la esclavitud y solo tu mente es realmente libre de decidir cómo vivir esa esclavitud. Pero sea un caso tan extremista como estos, o sea una larga y maravillosa vida común y corriente, cuando se produce ese giro en la manera de pensar de un personaje o de una persona, cuando no solo se acepta, sino que se asimila su mortalidad, aunque sea en los últimos momentos de su vida, todo cambia. Y la expresión de determinación en sus ojos, ya sea de plenitud, de calma, de determinación al afrontar ese final, me produce una inmensa, serena melancolía y, en cierto modo, envidia. Me entran ganas de seguir sus pasos, de vivir también una vida plena. Son personajes que te inspiran. El gato con botas se convierte en uno de esos personajes en el final del último deseo. Dos cosas ocurren en ese magnífico final. Por un lado, Gato está ahí, a una palabra de alcanzar su supuesto deseo,
de recuperar sus vidas y conseguir eludir ese enfrentamiento con Lobo. Pero Gato está dudoso, consciente de los deseos que Perrito y Kitty acaban de compartir con él, que en cierto modo ya se les habían cumplido. Perrito ya vive una vida plena. Me recuerda a Forrest Gump, por su manera de vivir. Y Kitty tiene un deseo que el propio Gato había cumplido a lo largo de esta aventura. Y por otro lado, Lobo lo acaba de alcanzar, una tercera y última vez, acorralándolo con un muro de fuego que solo da dos opciones al Gato con Botas: pedir su deseo y seguir huyendo, o enfrentar lo inevitable. Es aquí cuando Gato se da cuenta de lo que tiene, cuando se da cuenta de que la vida temeraria y egoísta que llevaba estaba vacía, y que esta última oportunidad de vivir, compartiendo peligros, preocupaciones y sueños, rodeado de amistad y amor, esta novena vida tiene todo lo que necesita. Huir de esa vida, huir de la realidad, deja de ser una opción. No, solo una. Ya no pienso huir. Gato enfrenta a Lobo con otra mirada en los ojos. Vivir huyendo de la muerte no es vida. Al fin y al cabo vivimos caminando hacia la muerte. Si nos preocupamos de huir de la misma, nos perdemos la parte más chida, el camino. La arrogancia se desvaneció hace tiempo de los ojos de Gato, y el miedo que la reemplazó ahora también. Solo hay una cosa: determinación, coraje. Porque Gato sabe que no podrá derrotar a la muerte, pero al enfrentarla convence a Lobo de que esta vez no derrochará ese regalo tan valioso que es la vida. Sé que nunca podré vencerte, Lobo, pero jamás dejaré de luchar por esta vida. El Gato con Botas, el último deseo, es una película magistral por muchos motivos, desde su animación hasta la manera en la que introduce no uno ni dos, sino hasta tres tipos de villanos distintos. Pero el motivo por el que esta historia es paradójicamente inmortal es la manera magistral en la que trata el tema de la muerte y las distintas formas que los humanos hemos tenido, tenemos y tendremos de enfrentarla. ¿Qué personajes os han inspirado cuando los habéis visto enfrentar su final? ¿Y qué os parece la película del Gato con Botas? Os leo en los comentarios. Mil gracias a los miembros del canal y hasta que nuestros caminos se vuelvan a cruzar, buen camino. ¿Por qué diablos fui a jugar con mi comida?